Buenas tardes. Y es así con este hermoso canto que le damos gracias a nuestro Salvador, a nuestro Rey que dio la vida por nosotros. Iniciamos este culto de adoración hacia nuestro Señor de la Misión Bautista Vida Eterna de Santiago de Querétaro. Estamos muy contentos y muy gozosos de que estén con nosotros para poder escuchar la palabra de Dios que tiene este día para con nosotros y poder estar con Él. Como dice la palabra en el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. Y así es como confiamos en Él y le ofrendamos este día, porque es lo poco que nosotros podemos hacer para lo mucho que Él nos da día a día, y se lo agradecemos enormemente. Así es que sigamos con nuestro culto, con estas hermosas alabanzas de la Iglesia Bautista que nos permite utilizar, hermanos. Sigamos alabando a nuestro Señor. Alabemos. Siempre cerca.
alabanzas que cantamos hacia nuestro Señor. Y es tiempo de nuestra lectura, que dice así en el Salmo 104, referente a que Dios cuida de su creación. Y dice así: bendice alma mía al Señor, cuán grande eres, Señor mi Dios. Estás rodeado de gloria y de esplendor. Te has revestido de luz como de una vestidura. Extiendes los cielos como una cortina. Dispones tus mansiones sobre las aguas. Las nubes son tu lujoso carruaje y te transportas sobre las alas del viento. Los vientos son tus mensajeros. Las llamas de fuego están a tu servicio. Tú afirmaste la tierra sobre los cimientos, y de allí nada la moverá. Con las aguas del abismo la cubriste, las aguas se detuvieron sobre los montes, pero la reprendiste y huyeron al escuchar tu voz. Bajaron presurosas, subieron a los montes, bajaron por los valles, al sitio que les habías destinado. Les pusiste un límite que no debían cruzar, para que no volvieran a cubrir la tierra. Tú llenas las fuentes con arroyos que corren ligeros entre los montes. Allí apagan su sed los animales salvajes, allí los asnos monteses mitigan su sed. En sus ribieras anidan las aves del cielo, y entre las ramas se escuchan sus trinos. Desde las alturas riegan los montes, y la tierra se sacia con el fruto de tus obras. Haces crecer la hierba para los ganados, y las plantas que el hombre cultiva, para sacar de la tierra el pan que come, y el vino que le alegra el corazón, el aceite que da brillo a su rostro, y el pan que sustenta su vida. Se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que él mismo plantó. En sus ramas anidan las aves, en las hayas yacen su nido las cigüeñas. En las altas montañas retozan las cabras monteses, en las peñas se resguardan los damanes. Tú hiciste la luna para medir los tiempos, el sol sabe cuándo debe ocultarse. Dejas caer las sombras y anochece, y entonces corretean los animales salvajes. Rugen los leones que van tras su presa y reclaman la comida que Dios les provee. Cuando sale el sol, corren a sus cuevas y satisfechos se tienden a descansar. Sale entonces el hombre a sus labores y trabaja hasta que cae la noche. Tus obras, Señor, son innumerables. Todas las hiciste con gran sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Amén. Y eso dice la palabra de Dios. Él cuida y nos sustenta siempre, cada día. Amén. Y hermanos, es tiempo de nuestra profesión de fe. Tomamos nuestra Biblia con la mano derecha y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer. Es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie le evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor, te pedimos en este momento por la palabra que hemos de recibir, Señor, el día de hoy. Permite que sea de una instrucción para nosotros, Señor, que sea una bendición. Háblanos a través del pastor, Señor, y permite que esa palabra sea la que tú nos has puesto en nuestro corazón el día de hoy, Señor. Permítenos seguir en este camino que tú nos has dado, Señor, para poder estar en tu presencia, Señor. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Demos prioridad al reino de Dios en su segundo capítulo. Seguimos con la serie de predicaciones sobre el Sermón del Monte. Con esta predicación concluimos el capítulo 6 del el Evangelio de Mateo. La libertad sobre la tiranía de las cosas del mundo, segunda parte. Y ahora estamos basados en el texto de Mateo 6, del 25 al 34. El Señor nos está hablando, el Señor nos está exhortando, el Señor nos está pidiendo que tomemos decisión sobre las cosas y que nos enfoquemos de manera adecuada. Padre bendito, sé con nosotros, Señor, háblanos hoy, utiliza pues esta garganta, esta voz imperfecta, Señor, para dar tu mensaje, Padre bendito, para que entendamos cuál es lo que es tu voluntad para nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En realidad, lo que vemos es una continuidad con las enseñanzas de la semana pasada, para liberarnos de las cosas del mundo, de la tiranía,
porque en realidad nos esclaviza, porque en realidad para muchas personas se vuelve su amo. Lo que el Señor nos está pidiendo es enfocarnos en Dios, voltear nuestra mirada hacia Él, voltear nuestra mirada hacia su misericordia, acogernos a Él, a su gracia, a descansar y confiar en Él con esperanza y con fe. El Señor nos está hablando en los versículos previos de los tesoros del mundo, que decíamos en ese tiempo de nuestro Señor Jesucristo era principalmente la alimentación, las joyas y el vestido, es decir, cosas externas. Ahora nos exhorta a lo interno, no solo a enfocar la mirada no a las cosas del mundo, sino hacia dónde enfocar nuestros esfuerzos, nuestras preocupaciones, hacia dónde orientar la inteligencia, la energía. De eso trata el Señor, de eso es lo que está hablando, y podemos poner como ejemplo, como ilustración, una historia muy corta, pero muy actual. La araña, cualquier clase de araña, teje su telaraña a costa de un largo trabajo, de numerosas idas y vueltas, de estar tejiendo, de entretejer innumerables hilos. A la araña no le importa economizar su sustancia, pues saca el material de sus propias entrañas, pero le da orientación, le da atención, le da dirección. Tiene ya una concepción de la construcción de su telaraña, no solamente en la mente, no sabemos qué tanto sea la inteligencia de las arañas, sino en su mismo ADN, en su material genético viene que tiene que construir una telaraña de determinada forma y determinada manera. Ahí es donde está en su ADN, es parte de sí. Quizás no podemos decir que es con inteligencia lo que hace, sino por instinto, por diseño. Así la creó Dios. Es parte de sí misma. Teje y teje, construye, repara, caza con paciencia sin dejar de mirar y de sentir en sus patas la obra de su propio ser, la telaraña, de su misma entraña. Se mantiene quieta. Vive por su obra, que es la telaraña, pero también para su obra. ¿Pero qué creen? Cuando nos encontramos una telaraña, pues basta un escobazo para destruir esta verdadera obra de arte. Hay algunas que son hermosas. El mismo insecto corre el riesgo de terminar brutalmente sus días bajo los pies de quien empuña la escoba, o de la escoba misma, o del insecticida. ¿Y de qué sirve tanto esmero? ¿De qué sirve tanta exactitud, tanto trabajo, tanta paciencia, tanta letalidad para con sus presas, cuando todo se puede esfumar de un escobazo? No ocurre lo mismo con los seres humanos. Se agotan buscando riquezas de una situación mejor, más bienestar, crecimiento laboral, reconocimiento, poder de parte de sus semejantes, poder político, poder económico, diversas clases de distracciones. Se gasta la energía, se gasta la inteligencia, se gasta la salud, se gasta el tiempo tratando de lograr metas terrenales que se proponen. Y cuando creemos que hemos acabado nuestra obra, muchas veces nos damos cuenta que es tan frágil como la telaraña y que basta un escobazo, que basta cualquier cosa que la pueda tumbar, que la pueda tirar, que la pueda destruir, y nos quedamos sin nada. Y es cuando vienen las crisis depresivas y cuando vienen los sentimientos de culpa, porque no hicimos otra cosa más que tejer nuestra telaraña. Nos dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que escribe en el rey Salomón, dice: engrandecí mis obras, edifiqué para mis casas, planté para mis viñas, me hice huertos y jardines, fui engrandecido, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu. Esto está en Eclesiastés 2, del 4 al 11. De eso es precisamente de lo que nos habla el Señor, que aprendamos a medir lo que hacemos, no en la escala del tiempo mundano, no en la escala del mundo, no en la escala de valores que prevalece en la sociedad, sino enfocarnos en Dios, enfocarnos en la eternidad, sin descuidar lo que nos toca hacer en este mundo. Pero es necesario dar prioridad a la salvación del alma por la fe
en Jesucristo. El mismo Señor nos los decía en otro pasaje también, que pues refuerza la enseñanza. Era algo que preocupaba a nuestro Señor Jesucristo y por eso lo reitera en varios pasajes. Por eso habla Él de dar prioridad al reino, porque ve que los seres humanos nos perdemos con facilidad con las cosas del mundo. ¿Qué nos dice Marcos 8:36? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? Todo el mundo, fíjense lo que dice el Señor. Hay gente que quiere acumular riqueza, poder económico, político, y acumulan lo que no se van a acabar ellos ni 10 generaciones suyas. ¿De qué les sirve si perdiera su alma? Escuchemos lo que nos dice nuestro texto base. Mateo 6, versículo 26 al 34. Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes podrá, por más que se afane, añadir a su estatura 1 milímetro? ¿Por qué se afanan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, fue vestido como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba del campo, que hoy está y mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se afanen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero el Padre de ustedes, que está en los cielos, sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. No se afanen, es la primera enseñanza, porque es en lo que hace énfasis el Señor en estos versículos. Tres veces nos da una orden precisa, aunque lo hace sí con ternura y amor, pero es una orden directa, explicando el porqué y las consecuencias de obedecer y de confiar. Pero no podemos dejar de ver que es una orden. Tres veces lo menciona. Cuando nos dice, no se afanen por su vida. Cuando nos dice, no se afanen diciendo, en relación al vestido. Y cuando nos dice, no se afanen por el día de mañana. Además de estas tres órdenes directas, el Señor nos hace también una pregunta retórica. Y es una pregunta retórica porque no espera respuesta, porque la respuesta va prácticamente implícita, porque el Señor no está preguntando si nos afanamos por el vestido, sino nos dice, ¿por qué se afanan por el vestido? Así que el Señor no está preguntando si nos afanamos o no, sino está diciendo, ¿por qué se afanan? A los oyentes originales, pero muy actual también para nosotros, como vamos a ver. Así que podemos ver que el pasaje gira en torno a los afanes. Esa palabra proviene del griego merinau, que quiere decir tener una preocupación o un interés excesivo, una aflicción que genera ansiedad. Significa estar ansioso acerca de algo, tener un cuidado tan excesivo por algún tema que perturba la paz interna de la persona y que genera congoja. No está el Señor hablando de una ansiedad como enfermedad, como un problema patológico, como un problema ya que requiere una atención especializada, ya sea psicológica o psiquiátrica. Esa es una enfermedad y ese es otro asunto que no trata aquí el Señor. Tampoco nos está diciendo, porque muchos interpretan este pasaje como dejar de hacer las cosas que nos tocan hacer, es decir, procurarnos el sustento diario con trabajo y ser negligentes, tirarnos en la hamaca y no trabajar, no preocuparnos, no esforzarnos y esperar a que lleguen las cosas del cielo sin hacer nada. El Señor nos exhorta a trabajar con gozo y hacer todo como para el Señor.
Y entonces, si no es ninguno de los dos extremos, ¿a qué se refiere específicamente nuestro Señor Jesucristo? A no vivir perturbados, acongojados, afligidos, ansiosos y siempre preocupado por los momentos y las cosas cotidianas, diarias, en el día a día, los hombres y mujeres de todo el mundo. Por eso el Señor separa en la vida, y ahí especifica el comer, el beber y el vestir, y nos hace esa pregunta retórica, no esperando respuesta por lo obvio que es: ¿por qué se afanan por los vestidos? ¿Por qué se afanan por el alimento y la bebida, lo que hemos de comer, lo que hemos de beber? Tomando en cuenta esto, no es ser negligente, no es dejar de trabajar, sino que no nos angustiemos tanto que nos distraiga de nuestra relación con Dios, que no nos distraigamos tanto que perdamos el punto de vista importante que es nuestra relación con Dios, y que se manifieste esto como una pérdida de confianza, una pérdida de fe. Jesús pregunta: ¿no es más la vida que el alimento? Hoy están de moda, por ejemplo, las películas de los zombies, personas que están medio vivas y medio muertas, cuya única preocupación en todas las películas es comer. Fíjense qué curioso. Para eso, un estado así raro, pero es comer, y comerse ¿a quién? A los pocos humanos que siguen vivos. Si lo pensamos, muchísimas personas tienen una vida como de zombie: comer, beber, respirar, dormir, trabajar, pararse, bañarse, ir, salir, y así una tras otra. ¿Y saben por qué? Porque su afán está en el comer y el beber y en el vestir. Porque no hay vida espiritual, no se vive a plenitud si no se vive con Dios. No hay propósito, ni hay esperanza, ni fe. Por eso la respuesta a la pregunta del Señor sería: por supuesto, la vida es más que el alimento. Cuando Él dice no es la vida más que el alimento, sí, porque nos hace falta completar. El vivir no es solamente vivir afanados por el alimento del cuerpo, debemos de buscar el alimento espiritual. Y la segunda parte de la pregunta retórica nos dice, referente al predominio de uno sobre otro, y el cuerpo más que el vestido. Sí, por supuesto, el cuerpo más que el vestido. Y hoy en día también se ha desvirtuado todo sobre el vestido. Se vive en la superficialidad, en lo fatuo, en la vanidad. Se agrede, es más, se discrimina si no se está con los estándares del vestir en la actualidad. Para muestra, porque podrán decir: ay, cómo exagera. Para muestra, dos dichos populares. Uno que dice: como te ven, te tratan. Y ahí le dan la prioridad al vestido, no a la dignidad de la persona, no cómo es la persona por dentro, no a su inteligencia, no a su fe, sino a cómo está vestido. Como te ven, te trata, es uno de esos dichos. Otro que hicieron hasta cancioncita y que aplica tanto a hombres como a mujeres, hombres que se dedican mucho a su aspecto personal, que les llaman metrosexuales, no sé por qué, pero que hasta se popularizó más para ellas, pero no es misógina, porque también hay hombres así, que dice: primero muertas que sencillas. Y la tercera muestra de esto es la feroz crítica a que fue sometida en la semana una secretaria de Estado de nuestro país por un periodista por su vestimenta en una visita a los Estados Unidos. No importaba la noticia, no importó lo que se negoció, no importó los acuerdos. No, la nota era cómo se vistió. Y al parecer este es un mal añejo. Ya en la época el Señor se presentaba. Por eso el Señor lo habla, por eso el Señor lo dice, pero no lo hemos superado como humanidad. Las ropas eran una señal de riqueza, decíamos la semana pasada. Por eso el Señor remarca: ¿por qué se afanan por el vestido? Y el Señor les ejemplifica con los lirios del campo, flores de un solo día, de una sola vez, que se secan y después ya secas se utilizaban para encender el hogar, es decir, la chimenea dentro de las casas en la Palestina de entonces. Pero eran tan bellas como ningún vestido del rey Salomón, ni de ningún monarca, y ninguna vestimenta igual a la creación de Dios. Por ello el Señor pide no afanarse en los alimentos, pues Él provee a las aves del cielo. La hermosa apariencia con la que visten las flores. Las aves no siembran, las aves no las alimentan, las aves no acumulan la comida para los días subsecuentes, y les da Dios el sustento. Y la hermosa apariencia que viste el Señor a las flores, de la misma manera nuestro Señor Jesús nos habla
de confiar en la provisión de Dios para lo necesario, para vivir, el alimento sólido y líquido, el vestido decoroso, sin lujos, sin acumular, pues somos parte de la creación de Dios y la parte importante de la creación de Dios. El Señor nos remarca en forma de dos preguntas. ¿No son ustedes mucho más valor que ellas, refiriéndose a las aves? Y la otra pregunta, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Y en eso aterriza Jesús el asunto. Si sus afanes están al grado de someterle a perturbación, a angustia, a congoja por las cuestiones cotidianas, y no confiar, y no descansar en Cristo, y actuar con una fe inmadura, con ausencia de fe, o bien con la fe depositada en la persona equivocada. Por ello, compara nuestro Señor Jesucristo esta situación de poca fe o una fe equivocada o inmadura con los gentiles de su época. ¿Quiénes son los gentiles en la actualidad? Los inconversos de ahora. Aquellos que ponen su fe en sí mismos, en la suerte, en otras personas o cosas, pero tienen una fe inmadura. La respuesta entonces que nos da el Señor para estos afanes es fe, esperanza y confianza en Dios, en su fidelidad y en su provisión. Y nos vamos a la segunda enseñanza, la inutilidad de los afanes. La inutilidad de los afanes. Si de algo nos sirviera, bueno, pues valdría la pena preocuparnos. Pero la primera semana del Señor, después de la orden, es la de depositar la fe en Dios, que es fiel y que confiemos en su provisión. Pero también nos habla de la inutilidad de los afanes en estos pasajes, cuando nos dice, ¿quién de ustedes podrá, por más que se afane, añadir a su estatura 1 milímetro? Los seres humanos somos preocupones, dicen coloquialmente, nos clavamos en el problema. Y eso de clavarse quiere decir que nos quedamos anclados ahí, que no salimos, que no evolucionamos, pero no diferenciamos entre los problemas con solución humana y los problemas en los que podemos incidir en el resultado y lo que verdaderamente está fuera de nuestro alcance. Cuando buscamos resolver todo con nuestras propias fuerzas, cuando tratamos de resolver todo con nuestro propio esfuerzo, cuando tratamos de esmerarnos tanto solo con nuestros limitados recursos, nos encontramos frente a una dolorosa y penosa realidad. ¿Qué creen? No podemos, esa es la realidad y eso es lo que nos está diciendo el Señor. No puede ni añadir 1 milímetro a su propia estatura. Entonces tenemos que tener claro eso. Por ello Jesús lo remarca, la pregunta es actual y pertinente y la respuesta es contundente. ¿Quién puede añadir 1 milímetro a su estatura? Nadie. Y entonces, ¿qué podemos decir de estas cosas? ¿Qué podemos hablar? El afán es inútil, primera parte. Cuando tratamos de incidir en lo que ya ocurrió, en las condiciones actuales y no podemos controlarlas, ni en el futuro, porque es incierto y puede hacer que aquello que nos preocupa o no ocurra o que pueda ocurrir en forma diferente a la prevista. ¿Para qué nos afanamos por lo que ya pasó o por lo que vendrá? Es inútil porque no va a dar resultado. El afán, ¿qué otra cosa es el afán? El afán es innecesario cuando descansamos en Dios, cuando reconocemos por un lado nuestra debilidad, nuestra impotencia, nuestra falibilidad, es decir, nuestro inmenso potencial de fallar, eso sí es grande, pero cuando creemos en un Dios todopoderoso, omnisciente, es decir, que todo lo conoce, lo presente, lo pasado y lo futuro, y que además es infalible, y que es todopoderoso, que todo lo ve y que todo lo controla. Hay una alabanza que dice, si puedes creer, es una pregunta. Esta pregunta es buena, lo que no me gusta es lo que sigue después porque pondera al ser humano. Y no, si puedes creer es que Dios es el que tiene el poder. ¿Qué otra cosa los afanes? Los afanes son perjudiciales porque nos afectan físicamente. Se sube o se baja la presión, se contracturan los músculos, puede dar gastritis, puede dar colitis u muchas otras cosas. Los afanes son perjudiciales porque nos alteran nuestra dinámica familiar, porque nos alteran nuestra manera de vivir, porque nos alteran nuestras relaciones interpersonales, porque nos alteran la manera en que convivimos con nuestra familia, la manera en que convivimos con nuestros
compañeros de trabajo, la manera con que convivimos con nuestros compañeros en la escuela. Vamos de malas, vamos mal y eso nos afecta. Y cuando estamos en una situación difícil y aparte generamos problemas, pues estos problemas se acrecentan. Y es cuando dice la gente, híjole, ya no puedo porque estoy generando más y más problemas y a donde quiera que yo voy, eso sucede. ¿Qué otra cosa es el afán? El afán repetido no deja enseñanza. Porque si podemos aprender, entonces se convierte en experiencia. Y esta experiencia se convierte en madurez. Y la madurez se convierte en crecimiento. Y si descansamos en Dios, y si creemos y si confiamos, vamos adquiriendo la madurez más importante, que es la madurez espiritual. De aquella de la que nos habla Pablo, o de aquella que nos habla la recomendación de Santiago 1:2, cuando nos dice y nos orienta al respecto que pidamos sabiduría. Hermanos míos, nos dice Santiago, tengan por sumo gozo cuando se encuentran en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa para que sean completos y cabales y no quedando atrás en nada. Y si en alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. Lo que nos está invitando Santiago es a ser como Salomón. Salomón podía pedir lo que fuera a Dios. Riquezas, lo que fuera, posesiones, territorios, reinos. Y Salomón pidió sabiduría. Pidamos sabiduría. Pidamos que nos quite esos afanes, que volteemos nuestra mirada a las cosas de Dios y no a las cosas mundanas. ¿Qué otra cosa es el afán? El afán es una prueba de fe. Cuando el afán es principalmente las cosas del mundo, las cosas cotidianas, nos muestra que nuestra mirada, que nuestro enfoque, que nuestra confianza, que nuestra fe no está puesta en Dios. Tampoco esto quiere decir que cuando estemos en pruebas y dificultades y suframos seamos gente con poca fe, sino que incluso en esas pruebas, en esas dificultades, en esas cosas tan difíciles, tan dolorosas en la vida, pues precisamente es el momento exacto para que volteemos nuestra mirada a Dios, para que pongamos nuestra confianza en Él, nuestra fe en Él, que descansemos en Dios. Entonces, ni por las cosas cotidianas ni por las cosas intensas. Cuando tengamos esos dolores, no pensamos que somos gente de poca fe si volteamos nuestra mirada a Dios. ¿Qué otra cosa es el afán? El afán es inconsistente. Muchas veces no corresponde el tamaño del desafío. No corresponde el estímulo con la respuesta. Los humanos somos muy dados a preocuparnos en forma excesiva y no reconocemos si está a nuestro alcance las cosas y si nos corresponde actuar y si necesitamos o simplemente dejar en las manos de Dios las cosas que ocurren. Veamos qué nos dice la palabra de Dios referente a los cuidados del Creador a su creación. No es redundante. Nuestro Creador es nuestro Dios y nosotros somos parte de su creación, la cerecita en el pastel de su creación. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Salmo 77. Al músico principal, para Jedutún, Salmo de Asaf. Mi voz elevó a Dios y clamó. Mi voz elevó a Dios y Él me escucha. Al Señor busco en el día de mi angustia, sin cesar extiendo a Él mis manos en la noche. Mi alma rehúsa el consuelo. Me acuerdo de Dios y gimo. Medito y mi espíritu desfallece. Shelah. Tú retienes los párpados de mis ojos. Estoy turbado y no puedo hablar. Considero los días de antaño, los años antiguos. Recuerdo mi canto en la noche, medito en mi corazón, y mi espíritu investiga. ¿Acaso nos desechará el Señor para siempre? ¿Ya no volverá a ser propicio? ¿Se ha agotado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado sus promesas por generación y generación? ¿Se ha olvidado de ser clemente? ¿En su ira ha cerrado su compasión? Shelah. Y pienso, mi tristeza es que haya cambio en la diestra del Altísimo. Me acuerdo de las obras del Señor. Sí me acuerdo de tus maravillas del pasado. Medito en tus hechos y reflexiono en tus actos. Oh Dios, santo es tu camino.
¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres un Dios que hace maravillas. Has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Con tu brazo has remedido a tu pueblo, a los ojos de Jacob y de José. Shelah. Vamos a nuestra conclusión y a nuestro desafío. Una niña pequeña estaba muy nerviosa ante la perspectiva de montar a caballo por primera vez, aun cuando iba a montar detrás de su abuelo, que era un excelente jinete. Cuando la niña se enteró que iba a subir al caballo, se puso, ahora está muy de moda, buscar tutoriales, cómo la rienda y los tipos de caballo y 20,000 cosas que estuvo buscando, muy afanada esta pequeña. Cuando sus padres le ayudaron a montarse en el caballo, ella gritó: ¿qué hago ahora? Había estado afanándose y preocupada. Yo no sé montar a caballo, nunca lo he hecho antes. ¿Qué hago? Su abuelo le respondió con un tono reconfortante, dulce, con el profundo amor que puede tener el abuelo, el padre, hacia el hijo. No te preocupes del caballo ni de cómo montarlo. Solo agárrate de mí, mi amor. Solo agárrate de mí. Usted tiene necesidades, tiene pruebas, tiene dificultades, está afanado con las cosas del día. Hay problemas económicos hoy por la pandemia, se han perdido empleos, hay dificultades para el qué comer, para el qué beber, para el qué vestir. En estos tiempos difíciles es algo muy actual. En estos días, cuando más necesitamos aferrarnos en fe al Señor y permanecer en la montura, no caernos del caballo, aferrarnos al Señor mediante la constante comunicación con Él, en un flujo continuo de oración y de alabanza, centrar nuestra voluntad y nuestra atención en el Señor y a depositar toda nuestra confianza en Él. Solo cuando perdemos el contacto con el Señor, cuando perdemos el enfoque de nuestra fe, cuando nuestra mirada se va hacia otro lado, caemos en el peligro del pánico, en el peligro de la frustración, del frenesí, de los afanes excesivos, de la ansiedad y el fracaso que trae esto consigo. Por eso recuerda que nunca montas solo. El Señor está contigo y Él es el que sostiene las riendas con firmeza en su mano. Cuando nos preguntemos qué vamos a hacer, solo agárrate del Señor. Nos dice la palabra de Dios en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Eso es precisamente lo que el Señor nos dice. Paz en nuestra alma si confiamos en Dios. Es el desafío que nos planta el Señor enfrente cuando nos dice en el versículo 33, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. El Señor nos está diciendo, busquen primeramente el reino de Dios. Agárrate bien para que no te caigas del caballo, para que no busquemos llevar nosotros las riendas de nuestra vida, sino aferrarnos a Dios. Esa es la respuesta, ese es el desafío finalmente, porque en nuestra vida actual, en nuestro mundo actual, hay una tendencia a empoderar, dicen, al ser humano y tratar de igualarlo a Dios. Pero si nosotros tenemos fe, si tenemos confianza, Él es la fuente de la paz, Él es la fuente de la tranquilidad, Él es la fuente de la sabiduría. Descansemos en Dios, agárrate bien. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra hermosa. Te pedimos, Señor, que nos hables y que nos des un corazón sensible para entender tu voluntad, para obedecer esa voluntad que tú nos dejas en tu palabra escrita. Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí otro domingo más hablando de tu palabra, reunidos en forma virtual, pero trabajando para que tu palabra se extienda. Te damos gracias por ese privilegio, Señor, del que somos inmerecedores, y nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
la Misión Bautista Vida Eterna de Santiago de Querétaro podrá implantarse y crecer si así es la voluntad de Dios. No dejemos de hacer lo que nos toca hacer, pero descansemos en Él, agarrémonos de Él. Y ha sido ideada por el Señor para que más personas se acerquen a su palabra, más personas lleguen a los pies de Cristo, con un esfuerzo pequeño para el ser humano, pero nos ponemos en las manos de Dios, nos ponemos bajo su dirección, confiamos en Él y trabajamos también de una manera en que Él nos puede utilizar a pesar de lo imperfecto del instrumento que somos nosotros. Es el manjar bebible en vasos de barro porque somos frágiles, porque somos falibles, porque somos pecadores que estamos buscando a nuestro Señor. Y les invitamos a que ustedes también se agarren fuerte, que confíen en Dios y que podamos tener una vida mejor, no esperando solamente la vida eterna, sino aquí en este mundo, que empecemos a gozar de las maravillas de ir montado en el mismo caballo en donde el Señor lleva la rienda. Le damos las gracias por estar con nosotros, nos despedimos con una hermosa alabanza. Que Dios les bendiga y que tengan un muy feliz fin de domingo y una extraordinaria semana. Que Dios les bendiga. Estamos seguros de esto. En medio de toda aflicción somos más que vencedores por medio de Jesucristo, quien nos amó. Bendiciones. En tristeza y soledad, en agobio y aflicción, tengo siempre en quien confiar. Tengo un Rey y Salvador. En dolor y adversidad, en peligro y tentación, hallo en Él consuelo y paz al buscarlo en oración. Hablar con Él es mi deleite, hablar con Él me hace más fuerte, todo el temor desaparece al hablar con Él. Sabe mi necesidad, puede darme protección. Tengo en Él felicidad, tengo amor, tengo perdón. Hablar con Él es mi consuelo, hablar con Él me acerca al cielo. Todo mi ser le pertenece, quiero estar con Él. En tristeza y soledad, En tristeza y soledad, en agobio y aflicción, y en aflicción, tengo siempre en quien confiar. Tengo un Rey y Salvador. Tengo un Rey y Salvador.